Seguimos en Puntal M y ayer la noticia fuerte fue la salud presidencial, porque a pesar de que Alberto Fernández estaba en la gira, en la reunión del G20 y no se sentía bien, él quería estar, reunirse con Xi Jinping, hoy reunirse con Kristalina Georgieva, pero lo cierto es que el médico de la unidad presidencial lo diagnosticó después de hacerse una endoscopía para determinar una gastritis erosiva, ¿no? A grandes rasgos, después de una serie de complicaciones que había tenido Alberto Fernández, una descompensación, en un primer momento se había hablado de un desmayo, se le bajó la tensión, él después explicó la situación. Pero vamos a hablar de esto, ¿de qué se trata la gastritis erosiva a grandes rasgos? Vamos a hablar con una gastroenteróloga como Laura Andrada, que es especialista en gastroenterología y que ya está en contacto con Puntal AM. Laura, doctora, ¿cómo le va? Paula la saluda. Hola, buen día Paula, ¿cómo estás? ¿Me oyen bien? Sí, hablamos bien con la doctora Laura Andrada para hablar de qué es esto, gastritis erosiva, ¿no? Que se convirtió en tendencia, sobre todo en el día de ayer, cuando se conocía la noticia de la descompensación del presidente, de la preocupación lógica. ¿Qué pasa? ¿Qué es la gastritis erosiva? Bueno, gastritis es un término bastante amplio y lo que hace es menciona una inflamación de las paredes del estómago, o sea, de la mucosa gástrica, ¿sí? Es bastante amplio el término gastritis y puede ser producido por muchos factores. El estrés no está exento, ¿no?, de ser un factor súper importante y más a nivel del presidente, en donde el nivel de estrés debe ser altísimo. Es eso, es una inflamación de las paredes del estómago. Claro. A ver, es como que se inflama y empieza a perforarse, porque acá la palabra sangrado empezó a alertar, ¿no? Y llamó la atención. Claro, de acuerdo al motivo por el cual se genera esta inflamación, si la inflamación persiste en el tiempo, podría llegar a dañar las paredes del estómago y generar un sangrado que alcance alguno. Es como, por ejemplo, si uno, no sé, se lastima la piel, se raspa, se raspa, se raspa, se raspa, llega un momento que la profundidad de ese raspado podría generar un sangrado. Eh, la inflamación como gastritis, ¿no? Como productora de un sangrado, tendría que ser como una gastritis súper severa. Uno espera que por ahí lo que sangre sería una úlcera, o sea, que la gastritis evolucione, genere una úlcera gástrica y que esta úlcera sea la sangrante. Yo leí las noticias, el presidente aparentemente tuvo un episodio de desmayo, como de desvanecimiento, mareo, y eso llamó un poco la atención y creo que solo saben lo que tuvo en su estómago quienes le hicieron las endoscopías digestivas, ¿no? Claro, que se las practicaron, que después de este desvanecimiento le hicieron los estudios, le diagnosticaron la gastritis erosiva, que está relacionado con una patología crónica. El que tiene gastritis puede ser que la tenga siempre y que tenga episodios de estrés en donde se dispara, ¿no? Mucho más, sobre todo los síntomas. O puede permanecer ahí con un tratamiento permanente aplacada, ¿es así? Bien, uno cuando tiene un paciente con gastritis, lo que siempre trata es de buscar algún factor que pueda modificar o que pueda ser el productor de esta gastritis y tratar de modificarlos. A la cabeza siempre hay un bichito que se llama Helicobacter pylori, Sí. que es el principal productor de gastritis, que se detecta, bueno, por diferentes métodos y lleva un tratamiento de erradicación. Y erradicado este germen, uno pretendería que no esté más la gastritis. También puede ser por consumo de analgésicos, como caramelos. Se venden los analgésicos en las farmacias, todo el mundo los toma por el más mínimo dolor y también es un generador de gastritis. También conjunto al Helicobacter pylori van a la cabeza. Y después otros irritantes gástricos, como puede ser el alcohol, ¿sí? El cigarrillo, otro factor súper socializado que genera gastritis y puede también agravar todo este cuadro. Ni hablar, bueno, la bilis, en el caso de algunos pacientes que tienen cirugías, que puede haber algo de reflujo biliar, y bueno, ya después causas más complejas y específicas. Claro, pero se asocia habitualmente la gastritis al estrés, ¿o no? Más allá Sí, de lo... Ajá, el estrés genera el estrés patológico, ¿no? Porque claro. tenemos un nivel de estrés que por ahí nos permite seguir adelante, ¿no?
pero ya cuando es patológico o sobrepasa cierto umbral, estos corticoides pueden generar un desbalance en la mucosa gástrica y generar, o sea, otro factor predisponente para la generación de la gastritis. Es muy Ahora, difícil de modificar el sí. estrés, ¿no? Porque este, uno es difícil abstraerse, ¿no? De la realidad. No, y aparte, bueno, uno imagina siendo presidente de la nación en una situación como la que está la Argentina, es Tal como que se cual. dispara todo. Ahora, los Estaba en pacientes en una cumbre, ¿no? en la Donde cumbre del todas las G20 factores. tratando de postergar los pagos con el Fondo Monetario Internacional, con Sí, una tremendo. inflación tremenda que se conocía en el día de ayer, bueno, que ella sabía, ¿no? Cómo iban a dar los números y cómo están dando. Pero Tremendo. No hay consejos para el presidente, pobre. Un paciente por ahí uno le puede decir, trate de bajar un cambio, como él claro, ¿cómo mencionó en haces? el Porque a eso diario, iba mi pregunta. ¿Se vaya al aconseja frenar? psicólogo, o sea, un montón de cosas que ayudan a mejorar el nivel de estrés, pero bueno, él está en una posición delicada, ¿no? Al estar en la figura pública, Exacto, bueno, eso te quería presidente de una preguntar, nación. que se aconseja frenar la actividad, ¿no? Qué Esto que vos difícil. decís, bajar un cambio. ¿Cómo haces cuando no podés? Cuando estás, aparte, se esperaron 3 años para esta reunión con el presidente chino, con la presidenta del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué alternativas médicas hay para el tratamiento de la gastritis y si es realmente invalidante? Porque ayer esta descompensación en el medio de una cumbre de un G20 lo invalidó por un Bueno, momento. Sí. si él tuvo una descompensación, si en la endoscopía hubo realmente signos de sangrado digestivo, es una situación delicada que puede comprometer la vida, sin duda, de acuerdo al grado de este sangrado y a que hayan encontrado en esa endoscopía digestiva. Así que, bueno, me limitaría a mencionar que según lo que encontraron sería la recomendación que hacer. Si un sangrado, sí, sería una situación delicada que según lo que encontraron ameritaría más o menos un reposo o medidas un poco más extremas. En caso que haya sido una inflamación de la mucosa sin sangrado intestinal, y obviamente si el presidente no puede abstraerse de sus tareas habituales, reforzar, ¿no?, el apoyo que lo lleva a estar tan estresado, quizás, bueno, uno le diría que consulte con alguien de salud mental o de Mm. repente tenga por ahí algo que calme un poco los nervios, uno le diría no a los pacientes, y sin duda reforzar todos los otros estresantes que se pueden reforzar, hacer una buena inhibición del ácido con medicamentos, ¿sí?, a una dosis alta que permita que no haya tanto ácido en el estómago y que pueda seguir lastimando estas erosiones o estas úlceras o lo que hayan encontrado en la endoscopía. Ni hablar, tratar de evitar los analgésicos, ¿no? Bueno, tengo entendido que el presidente no fuma, así que ese no sería un problema. Mejorar la alimentación, bueno, tratar de mejorar el entorno para modificar todos esos factores externos para minimizar, ¿no?, el daño. ¿Cuáles son los alimentos y bebidas prohibidas para la gente que tiene gastritis? Sin duda, bueno, el alcohol, tratar de evitarlo, el cigarrillo también, todos los alimentos de mala calidad, ultraprocesados, como los fritos, ¿sí?, los productos que duran mucho en un paquete sin dejar de ser crocantes, le diría yo, pero fundamentalmente el alcohol y aquel alimento que el paciente detecte que le genera malestar. Muchas Ajá. personas lo refieren al café o al mate, ¿no? Tratar de bajar su consumo, moderarlo, y lo que puntualmente le genere, muchos el picante. Entonces, por ahí uno le diría esto, que pruebe tratando de bajar el consumo de alcohol, de café, de mate, y los picantes y los cítricos en algunas personas también pueden generar, pero al alcohol, dejémoslo con el alcohol y las infusiones. Bien. Y después está el otro tema, que cuando aparecen los síntomas, está bien, se hace evidente la patología, pero después a veces uno no se da cuenta que está teniendo esta serie de episodios. Es común que no haya dolor, que no haya incomodidad, que no haya acidez y tener una gastritis que de golpe pueda desencadenar en una situación grave de golpe, ¿o es progresivo? La mayoría de los pacientes manifiestan, ¿no?, alguna molestia referida a la región del estómago, que es la parte que está arriba del ombligo, digamos. La mayoría de los pacientes lo tienen, Ujú. o acidez, o sensación de ardor o vinagre que sube a la garganta,
o dolor, ¿sí? En la región del epigastrio, y eso siempre motiva a estudios adicionales y a una valoración integral, ¿no? En donde uno detecta los factores agresores y trata de dar las sugerencias pertinentes. Según la edad, la gravedad, análisis bioquímicos y demás, uno puede dar las sugerencias y terminar en la evaluación con endoscopia digestiva. Eh, y en la endoscopía sí, se vería o no, muchos pacientes manifiestan muchas molestias y no tienen lesiones macroscópicas, o sea que se ve un estómago normal, y por ahí cuando hace unas biopsias sí hay un helicobacter y sí hay una reacción inflamatoria. Y ahí, bueno, es toda la actividad del consultorio de ver cuándo, cómo, qué modificar para no medicar de manera eterna. Claro, para que no sea Pero la mayoría crónico. de los pacientes manifiestan alguna molestia. Por último, Laura, ayer hablábamos de, bueno, la incidencia del estrés, de un estudio que daba que los argentinos obviamente estamos más estresados y menos felices. La gastritis es como una consecuencia también relacionada al estrés. ¿Se ha incrementado la cantidad de pacientes en tu consultorio particularmente, o por lo que vos podás leer de los estudios? ¿Hay más gastritis que antes de acuerdo a esta realidad coyuntural que vive el país, por ejemplo, o eso No, no? no, no me parece que haya más. Los pacientes siempre consultan por síntomas referidos a la parte alta del sistema digestivo, y siempre con ardor. No, no siento que haya más, en mi opinión. Sí, por ahí veo que por ahí las personas, incluso los que trabajamos, estamos un poco más alterados, Mm. un poco más demandantes, con necesidad de resolver todo ya, o eso sí, lo veo, que está por ahí, el ambiente está un poco más tenso. Pero en relación a la patología en sí, al motivo de consulta y a los hallazgos endoscópicos, por ahí no, no lo noto como que hubiera más. Bien, Lo noto más por ahí lo que expresa el cuerpo, ¿no? La demanda, la querella o la ansiedad, ¿no? claro. Sí, eso sí. Sí, estamos hablando con la doctora Laura Andrade, especialista en gastroenterología. Muchísimas gracias por el contacto con Puntal AM. Bueno, gracias a ustedes y espero que haya servido para aclarar. Claro que sí. Hasta luego. ¿Qué es la gastritis erosiva a raíz del episodio del presidente en el día de ayer? Pero que permanentemente, ¿no? Como decía la especialista, hay consultas en la materia y por ahí hay prejuicios o creer conocer acerca de esta patología, y no es tan así, ¿no? Con sus consecuencias adversas inmediatas. Hacemos una breve pausa. En un ratito, el deporte. Hoy juega Argentina, señoras y señores, y acá en Punta M vamos a abordar la temática, claro que sí.